Les digo esto porque quiero simplificarles. Cuando vayan a hacer la compra, procuren comprar todo aquello que vean que no tiene ni colorantes, ni conservantes, ni cosas que no saben lo que es. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, hay varios supuestos para la respuesta. Si se cae una sopa en la mosca, una mosca en la sopa, perdón, lo decía al revés. Si una mosca se cae en la sopa, los seres humanos reaccionamos de muy diversos modos. El más habitual, supongo, sería ya no quiero una sopa. El otro sería sacar la mosca. Y aún hay gente que diría, bueno, son proteínas. Me conozco de un caso, más raro pero les aseguro que conozco a uno. Bien, pues les voy a decir una cosa. Hay un colorante que les voy a mencionar, porque es un poco esto es de escándalo, que es el E124, que lo pueden encontrar en los yogures de fresa, en las cosas que tengan colores rojitos, o en la farmacia, en los jarabes que tengan color rojo. No voy a decir nombres ni marcas, hay muchos que lo tienen, se van a encontrar, se van a sorprender con esto. Bueno, pues ese color rojo del E124 proviene de un insecto que es la cochinilla de los cactus, de un cactus, que es un parásito del cactus. Y esas cochinillas se cultivan a propósito, se dejan a propósito que se reproduzcan en los cactus y luego se mueren secas y se venden a tanto el kilo. Es un colorante sumamente poderoso. Pero claro, fíjense, están colando la mosca y se están comiendo el camello. Porque, bueno, esto está en los chicles y en todas partes. ¿Vale? Entonces esto sí que es un poquito, para los niños es perjudicial, a los adultos no les molesta tanto, pero a los niños les pone muy nerviosos. Cuando les dan yogures, alguna vez le dan a un niño yogur de fresa, como sea, con el sabor de fresa, que los sabores son sintéticos también, y le dan además luego chicles que llevan este color, o un pastel con este color, o esas golosinas. Vamos a hablar de las chuches porque el tema de las chucherías es que es un tema también. Mire, las chucherías básicamente son gelatina. No sé si saben de dónde sale la gelatina, yo os lo voy a decir. De todos los desperdicios de los cadáveres de los mataderos y de las fábricas de pescado, estos se llevan en camiones a factorías que en grandes cubas ponen a hervir esto. Esto se hacía antaño de forma artesanal, se puede hacer en casa. Usted lo puede hacer en casa. El consomé. ¿No ha hecho nadie nunca un consomé? El consomé se hace poniendo restos de carne de distintos tipos y cuando la carne ha hervido, luego si la enfriamos, arriba, abajo se queda un líquido, si la metemos en un frigorífico, arriba se queda la grasa y por encima hay una sustancia así gelatinosa. Esa sustancia gelatinosa luego se separa de la grasa, se lava bien, se purifica y tenemos una cosa que puede ser transparente, que se vende también como gelatina en las grandes superficies y en otros sitios, con colorines, pues con el E124 del colorante de cochinilla o otros colorantes, con azúcar industrial blanca. Y también se hacen estas chuches, que es simplemente esta gelatina, producto de trozos de cadáveres. Se le añaden saborizantes químicos, aromas químicos y, bueno, lo más así de llevar por casa que le ponen es el azúcar blanca, con pues, homogenizantes, espumantes para que se eleven, parecen a veces bizcochos, o parecen galletas, o parecen, bueno, han dado muchísimas formas. Esto es veneno puro. ¿Vale? Esto es veneno puro porque el azúcar blanca de por sí ya es una cosa no apta para consumir. El azúcar blanca, que tanto utilizamos, es un azúcar que, bueno, que procede de la caña, pero se le han quitado todos los minerales, todo el calcio, que contiene bastante cuando es en estado puro, y es un producto químico que se prepara así porque dura muchísimo tiempo. Si no se hace maza, y parece que luego la gente lo tiene que moler, es incómodo, no sé qué historias montaron con la comunidad, es absurdo. Y entonces ya no tenemos este azúcar oscura, que es el producto del secado y solidificación del jugo de la caña, que es muy saludable. Entonces, el azúcar blanca, cuando la tomamos, lo que hace es que acidifica nuestro organismo y además su tendencia natural es a recuperar lo que le han quitado, que es el calcio. Con lo cual, toda persona que sufra, tenga dolores en su osamenta, en sus articulaciones, verá que nota una gran mejoría cuando suprime totalmente el azúcar blanca de la dieta. Pueden tomar azúcar de caña integral. O sea, azúcar integral de caña. Azúcar integral de caña. Les prevengo porque verán. No es lo mismo decir azúcar integral de caña que decir azúcar de caña integral.
voy a explicar por qué. Ustedes saben que no es lo mismo tener una familia en la Mancha, como tengo yo, soy manchego, que tener una mancha en la familia. Parece que es lo mismo, pero no. Les digo esto porque la picaresca llega hasta grados inconcebibles. Y entonces hay una azucarera muy conocida, incluso una firma muy conocida de productos integrales y demás, una tienda de dietética que estaba haciendo también un gran negocio. Y resulta que estos señores están vendiendo un azúcar, que es así marroncita, y pone azúcar de caña integral. Claro, todo el azúcar de caña es azúcar de caña integral, porque la caña es integralmente una caña de azúcar. Pero ese azúcar no es integral. O sea, para que sea azúcar de verdad buena, tiene que ser azúcar integral. Es decir, azúcar entera. Azúcar entera de caña. ¿Vale? No azúcar de caña entera. ¿A que no es lo mismo? Pues esto vengo. Esos paquetitos que venden en los grandes superficies, cuando ustedes mueven así el azúcar que se queda sueltecita y tal, eso es mentira, no es azúcar integral. Ese azúcar es igualmente perjudicial. ¿Vale? El azúcar de caña es muy difícil quitarle todas las enlaces que tiene, y si es fresca, está así como húmeda y se mueve mucho y se pega y tal, y cuando pasa el tiempo se solidifica y se transforma en un bloque. Aunque esté en una bolsa de plástico, se transforma en un bloque que hay que partir. Entonces, este azúcar sí logra. Pero bueno, tenemos otros edulcorantes, la miel. Vamos a utilizar la miel. Hay también una planta para los diabéticos que se llama Esvetia, que tiene un poder edulcorante 300 veces superior al azúcar y está proscrita porque amenaza el peligro de las grandes productoras azucareras. Hace un año que, después de todas las presiones, se autorizó la venta en Europa, pero con autorización y todo, luego, bueno, se ven con cuentagotas por ahí, parece que están censurando la información, no sé qué pasa. ¿Vale? Les hablo de esto porque si alguno tiene el problema de diabetes, además les tengo que decir que no se les ocurra utilizar pues el aspartamo, el ciclamato monosódico, la sacarina conocida. ¿Por qué? La sacarina, el ciclamato monosódico son sustancias que en la actualidad se conocen, se están investigando ya, aún muy poca información al respecto, pero ya hay bastante información. No se ha divulgado mucho, pero ya existe, y en el futuro va a dar mucho que hablar. Se llaman citotóxicos. El aspartamo, el glutamato monosódico, porque tienen la cualidad de acelerar el funcionamiento de las neuronas, de excitar las neuronas y producir su muerte a los pocos momentos. De hecho, hay cuadros clarísimos asociados a pérdidas de memoria en muy cortos espacios de tiempo, no en meses ni años, sino incluso el uso durante un mes de estas sustancias puede repercutir, y se comprueba que repercute en la memoria. El aspartamo, que está ahora tan difundido, es doblemente peligroso. Verán, el aspartamo es una molécula que a partir de los 30 grados de temperatura, conforme va aumentando la temperatura, se descompone en tres sustancias, básicamente. Una de esas sustancias es el ácido aspartico, que se utiliza básicamente para producirlo. La otra sustancia es un aminoácido que se llama fenilalanina, que no es un aminoácido esencial y que en pequeñas cantidades pues no produce problema, pero a mayores cantidades puede resultar nocivo. Pero, sobre todo, asómbrense, un 10% del aspartamo que toman se transforma en metanol, alcohol metílico, alcohol de quemar. El alcohol metílico, la ficha de seguridad, la pueden enviar en internet o cualquier manual, dice que es tóxico en contacto con la piel, por inhalación, no digamos por ingestión, en cantidades muy pequeñas, y produce efectos irreversibles. ¿Qué más les puedo decir? Me pueden preguntar, ¿y cómo es que el Ministerio de Sanidad? Pues bien, escríbanle ustedes una carta, porque yo lo que les digo aquí lo pueden ustedes comprobar, se lo puedo dar por escrito, firmado y sellado, y no, yo estoy diciendo la verdad, no tengo ningún interés en vender otra cosa
o en que no se venda el aspartamo. Solamente estoy hablando por la salud de ustedes.